Buenos días para todos los integrantes de la Red Institucional de Semilleros de Investigación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Nosotros somos Dina Alejandra Padilla Jaraba y Lice de Estefanía Osator. Nosotras somos estudiantes de noveno semestre de Bacteriología y Laboratorio Clínico y queremos presentarles nuestra ponencia que se llama Uso de RNA de interferencia como opción de control de insectos plaga en la industria agrícola. Pertenecemos al semillero Neonature y nuestra asesora es la docente investigadora Ligia Consuelo Sánchez Leal. A continuación los dejo con nuestra ponencia. Gracias. En las últimas décadas se ha venido desarrollando el concepto de ARN de interferencia en el ámbito científico. Estudios soportados por las ramas de biología celular y molecular abordan el ARN de interferencia como un mecanismo que promueve el silenciamiento génico, interrumpiendo la expresión de genes específicos en la célula, introduciendo así ARN de doble cadena exógeno. Esto ha permitido descubrir la función de varios genes en diferentes seres vivos. Una de las primeras señales de la presencia de este mecanismo intracelular para suprimir genes fue explicado por Napoli y compañía en 1990, donde se evidenció que los genes que expresan la coloración en las flores llamadas petunias, que fueron modificadas genéticamente, se suprimieron, otorgándole este proceso de silenciamiento al gen transgénico de chalcona sintasa, que fue modificado. La investigación demostró que al introducir en el vegetal una copia adicional del gen que codifica para la enzima que participa en la producción del pigmento de antocianina denominada chalcona sintasa, las flores que obtuvieron expresaban tonos desde púrpura a blanquecina, caracterizando el RNA de interferencia. El RNA de interferencia fue caracterizado en el año 1998, cuando Fire y Mellor demostraron que si se introducía una secuencia de RNA de doble hebra en las células del gusano Carnoadictis elegans, este RNA le ocasionaba interferencia al RNA mensajero, suprimiendo la traducción de proteínas específicas. Este RNA bicatenario exógeno, al ser integrado, se degrada en el citoplasma en pequeñas hebras de RNA de 20 a 25 nucleótidos, a lo que se le denominó RNA de interferencia. En el estudio que se realizó in vitro utilizando extractos de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, se describe el mecanismo del RNA de interferencia, donde el RNA de doble cadena, por lo general más de 200 pares de base, que es introducido en la célula, promueve la destrucción de la secuencia de intercambio de RNA mensajero con el RNA de doble cadena, pues a ese fenómeno se le denominó RNA de interferencia. El RNA de doble cadena se convierte por incisión endonucleolítica, que es dependiente de ATP, a través de un complejo enzimático en pequeños RNA interferentes de 21 a 23 nucleótidos, que en las regiones complementarias hibridan el RNA mensajero intracelular, imposibilitando que se codifique para proteínas específicas, pues hay otros mecanismos distintos por los cuales esto puede desarrollarse. En esta imagen podemos apreciar donde se define el descubrimiento del silenciamiento génico inducido por RNA de interferencia cuando se concedió el premio Nobel a Fire y Mellor. El mecanismo mejor caracterizado es aquel que se inicia con la incorporación a la célula de una molécula larga de RNA de cadena doble. Esta molécula puede ser introducida artificialmente o ser intermediario en el ciclo de vida de un virus. En el citoplasma, la molécula de RNA de doble cadena es reconocida por la enzima Dicer, que la fragmenta en pequeñas moléculas de cadena doble llamados sirnas. Cada molécula sirna es incorporada a un complejo multiproteico conocido como RISC. Este complejo separa las dos hebras de la molécula de sirna, quedándose una de las hebras incorporada en el complejo. La hebra que queda en el complejo es usada como molde para reconocer a la molécula de RNA mensajero. Si la complementariedad con la molécula de RNA mensajero diana es perfecta, el complejo RISC degrada ese RNA mensajero. Si por el contrario la complementariedad no es perfecta, el complejo RISC no degrada el RNA mensajero, pero sí evita la unión del ribosoma. En cualquiera de los dos casos se produce el silenciamiento del gen complementario a la secuencia de la molécula de sirna. Posteriormente se descubrió que el complejo RISC unido a la hebra molde de sirna puede llevar a cabo silenciamiento génico a nivel del núcleo, ya que puede entrar en el núcleo, reconocer secuencias específicas del genoma y alterar el patrón de metilación del ADN y de las histonas, provocando así el silenciamiento del gen antes de que llegue incluso a transcribirse. En esta imagen observamos las etapas que cumple la estrategia para el control de insectos plaga mediante la RNA interferencia.
En la parte A encontramos la selección del gen blanco. Los genes candidatos son aquellos con función conocida y se han empleado genes de enzimas detoxificantes, de síntesis celular, de nutrición, de metabolismo y citoesqueleto. La selección está basada en genes específicos o de amplio espectro dependiendo de la variabilidad de la región genómica que se emplee. En la parte B nos muestran la producción de moléculas desencadenantes del mecanismo del ARN interferente y en la parte C las vías de aplicación. Hay varias vías de administración de moléculas de ARN de doble cadena, unas a través de plantas hospederas transgénicas que expresen estas moléculas o aplicación directa del ARN de doble cadena. Se han escrito varias formas como cebos, aerosoles, sistemas de riego, entre otros. Y estas formulaciones permiten proteger el ARN para prevenir que se degrade y aumentar la posibilidad de ingreso en el sistema celular del insecto. También se han realizado estudios con virus infectivos que pueden expresar ARN de doble cadena. El ARN de interferencia tiene al menos 3 propósitos esenciales en los organismos eucariotas, como la protección de agentes virales, la regulación génica específica y defender el organismo de elementos genéticos transponibles. Sin embargo, no solo estas funciones están asociadas al ARN de interferencia. Debido a que la ARN de interferencia tiene un gran potencial para silenciar genes específicos, la biotecnología nos permite usarlo en el campo de control de plagas en la agricultura. En Colombia, el café es uno de los productos más importantes y se busca promover el manejo integrado de insectos plaga en los cafetales para el control de esta plaga y evitar la propagación de enfermedades que marque una diferencia al uso de los pesticidas. En estos cultivos se encuentra la broca del café o Hipotenemos hampei ferrari. Este es un insecto que se ha mostrado como un gran reto ya que tiene un hábito de integrarse en los frutos del café y permanecer oculto. Después de ingresar a la semilla logra alimentarse y reproducirse causando daños que influyen en varios factores como el peso de la semilla, la disminución de la calidad del café y la pérdida total del fruto. En ese caso, el uso de insecticidas no es algo viable, ya que cuando se encuentra dentro de la semilla del café ningún insecticida tiene efectividad sobre él. Por tal motivo, el ARN de interferencia, que es un mecanismo para silenciar genes posttranscripcionales, es esencial para controlar este tipo de insectos plaga. El insecto debe ser capaz de integrar de manera autónoma las moléculas de ARN de doble cadena. Por lo general, los insectos captan ARN de doble cadena de más de 50 pares de bases, pero no captan ARNs pequeños. El proceso se realiza a través de endocitosis mediada por el receptor de la célula captadora y se han evidenciado unos mecanismos de integración celular, los cuales pueden ser a través de la proteína SID1, que es una proteína transmembrana caracterizada en C. elegans, y esta muestra que la proteína interviene en el proceso de captura de ARN citoplasmático. También las lipoforinas pueden adherirse a los fragmentos de ADN de doble cadena en la hemolinfa del insecto y la enzima ATPase H más vacuolar tiene un papel importante para el transporte de solutos intermembranales. En la imagen tenemos las vías de administración de ARN de doble cadena mediante inyección en el tronco, irrigación, aspersión foliar, entre otras, a la planta. Hay dos tipos de absorción que pueden suceder en el insecto. La absorción directa, cuando los insectos entran en contacto con las moléculas de ARN durante la misma aplicación, y la indirecta es cuando se alimentan de tejidos vegetales que contienen las moléculas de ARN de doble cadena, porque estas han sido traslocadas en el sistema vascular de la planta. Como conclusiones, entonces, pues el ARN de interferencia es un hallazgo científico que cuenta con pocas décadas, ha tenido muchos avances en los últimos años y tiene un gran potencial para ser usado en el campo de la biotecnología. Asimismo, la agricultura, pues en la agricultura puede ser usado como control de insectos plaga que acechan los cultivos y representar una técnica amigable con el medio ambiente, siendo un reemplazo a los pesticidas y a otros químicos que se usan a diario para el control de plagas, que no siempre son eficaces y pues lo que hablamos, tienen un impacto elevado en el medio ambiente.